Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias, augurándoles como siempre pues paz y bienestar. Seguimos este recorrido por la semilla agustiniana y durante algunos días nos vamos a detener un poco en un aspecto que implica crecimiento, pero que no es tan agradable como esa gran responsabilidad de la corrección fraterna. La corrección fraterna pues que va de la mano siempre y de la intencionalidad eh, totalmente cierta del bien del prójimo, ¿no? Una corrección fraterna, una corrección amorosa, una corrección que rectifica, una corrección que busca el progreso, la perfección, hablando en cristiano, la vida en santidad, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la corrección fraterna durante unos días y nos va a acompañar un sermón 82 de San Agustín. Así que vamos a cuestionar un poco ya, finalizando este año, esta dimensión de la responsabilidad que tenemos entre nosotros y con el otro específicamente para tratar de ser mejores, ¿no? Bueno, comienza Agustín diciendo: nuestro Señor nos exhorta a no desentendernos mutuamente de nuestros pecados. O sea, sabemos que fallamos, sabemos que cometemos errores, pero que no nos desentendamos mutuamente de los pecados, a no buscar que podamos reprochar, sino a ver qué podemos corregir. Fíjense qué interesante, que es en buscar más qué podemos reprochar, sino qué podemos corregir. Sabemos que hay diferentes modos a veces de apreciar las cosas en la vida. Tenemos diferentes modos de entender la vida y el cómo la vamos realizando. Pero hay cosas que definitivamente sí estarían en total oposición con el bien a la humanidad y con los otros, ¿no? Hacerle daño a los otros, difamar del otro, maltratar al otro, hacerle la vida imposible, impedirle su desarrollo, en fin. Y cuando vemos de que hay fallas que deterioran notablemente al otro, pues ahí sí no podemos menos que aspirar a una corrección, ¿no? Efectivamente dijo que solamente quien carece de una viga en su ojo lo tiene capacitado para quitar la ramita del ojo de su hermano. Fíjense qué interesante, que solamente el que solamente carece de una viga puede quitarle al hermano la mota que tiene en el ojo, ¿no? Que sea esto, lo voy a indicar brevemente a su caridad. La ramita en el ojo, fíjense, esto ya lo habíamos comentado, creo que hacía como unos 2 años, me parece. Dice, la ramita en el ojo es la ira, la viga, el odio. Fíjense, a ver, la viga que tenemos en el ojo, y aquí Agustín apunta directamente a aquel ojo que es el que nos permite ver con claridad o no, y es el ojo del corazón, tener la ira que nos descompone, o tener la viga que se convierte verdaderamente en una gran enfermedad que amenaza con la muerte espiritual y existencial, como es el odio, ¿no? Por tanto, dice Agustín, cuando alguien dominado por el odio corrige al otro que está airado, quiere quitar la ramita del ojo de su hermano, pero se lo impide la viga que lleva en el suyo. Fíjense, si alguien dominado por el odio, si alguien que tiene el corazón envenenado, si alguien que tiene intoxicado el corazón por la rabia, por el enojo, por el odio, por el resentimiento, le quiere quitar la ramita del ojo a ese hermano,
pues se lo impide la viga que lleva en el propio. Tiene una gran viga, su corazón está intoxicado. La ramita es el comienzo de la viga. Entonces Agustín comienza a decir que comenzamos por pequeñas tonterías. La ramita es el comienzo de la viga, pues al formarse la viga, antes es una ramita. O sea, lo que pequeño comienza, si lo dejamos crecer, pues va aumentando. Regando la ramita, haces que se convierta en una viga. Nutriendo la ira con malas sospechas, haces que se convierta en odio. Fíjense qué modo tan claro como tiene Agustín de expresar el cómo vamos dejando crecer en el corazón tantas cosas que terminan dañándonos la paz y la serenidad interior y nos impiden pues de gozar y disfrutar la vida en el fondo, ¿no? Ahora bien, dice, grande es la diferencia entre el pecado del que se aira y la crueldad del que odia. O sea, el pecado del que se aira, porque momentáneamente puede hacer un daño. En un momento de ira se enceguece y dice 3 o 4 cosas que son bien malucas, ¿no? Pero al momentico está ya como que, Dios mío, ¿yo por qué dije esto? Y la crueldad del que odia, porque el que odia de alguna manera tiene cizaña, tiene maledicencia en el corazón, entonces puede ser desastroso. Continúa Agustín, de hecho, nos airamos contra nuestros hijos, dice él, pero ¿dónde se encuentra uno que odia a los suyos? O sea, uno puede enojar con el hijo. Ustedes, los papás, recuerden que se enojaban con nosotros, o ustedes se enojan con sus hijos, pero ¿qué papá odia a su hijo? Odiarlo al punto de pronto desearle mal. Dice, hasta las mismas bestias, a veces una vaca airada por cierta molestia, le causa su ternerillo, que le causa su ternerillo al mamar, lo aparta de sí, pero lo envuelve en sus entrañas de madre, que está en los animales. Fíjense un poco cómo es de profundo Agustín en esto, que se percata hasta de esos movimientos, de ver un poco cómo dejar enraizar desde dentro es un complique. Dice, da la impresión de que le molesta tenerlo a su lado cuando lo aparta, hablando de la vaquita y el ternerito, pero si le falta, lo busca, ¿no? Ahora, ni siquiera nosotros castigamos a nuestros hijos si no es airándonos en cierta medida y enfadándonos, pero no los castigaríamos si no los amáramos. Y Agustín, eso está bien interesante, ya él va preparando el camino. Se castigan a los hijos, se produce un cierto enojo, una cierta rabia, obviamente de ofuscación en la mente y en el corazón cuando sucede algo, que yo creo que todos hemos hecho pasar por eso a nuestros padres o a nuestros superiores o a la gente que nos acompaña y nos quiere o a nuestra familia. Entonces nosotros castigamos a los hijos y nos airamos en cierta medida y nos enfadamos, pero no los castigaríamos si no los amáramos. Se ama a los hijos y a veces se corrige y a veces pues yo creo, como yo lo he dicho muchas veces, a veces pues nos podemos exceder en los castigos. Yo creo que los papás nuestros a veces tuvieron un poquitico esa dosis de exageración, pero eso sí, nunca les faltó que el deseo de corregir fuera, que fuéramos buenos seres humanos, pues en realidad creo que el 90% lo logró. Dice, no todo el que se aira odia. Esto es bueno aclararlo. No todo el que tiene un enojo, el que se aira en un momento, odia. Hasta tal punto es cierto que a veces el no airarse con una persona aparece más bien como prueba de odio hacia ella. Es un poco raro lo que dice Agustín aquí, pero tiene sentido. Que a veces el no airarse con una persona aparece más bien como prueba de odio hacia ella. O sea, cuando yo veo como que ni me va ni me viene, como que ni me afecta,
como que ni me pasa absolutamente nada, haga lo que haga, no me interesa ni para bien ni para mal. Entonces parece como prueba de odio hacia ella. Hagas lo que hagas, me resbala, decimos nosotros a veces. Entonces comienza a poner ejemplos. Recordemos que Agustín es el hombre de los ejemplos también. Dice, suponte, en efecto, que a un niño quiere jugar en el agua de un río en cuya corriente puede perecer. Un río peligroso. Si tú lo ves y lo toleras pacientemente, lo estás odiando. O sea, no estás previendo que en ese río revuelto pues puede causarse mal y perecer. Pero dice, lo estás odiando. Tu paciencia significa para él la muerte, ¿no? Cuán preferible sería que te airases y lo corrigieses antes de permitir que perezca por no enfadarte con él. Eso pasa con mucha frecuencia. Recuerden ustedes que esto lo hemos comentado muchas veces, que muchas veces hacemos que perezca por no hacer enfadar a la persona, por no hacer enfadar al otro. Pues sí, a veces como que no queremos causarle un poco molestia, pero a veces en el trato, en la corrección con los hijos, pues toca hacerlo. A veces el no enfadarse con él es un signo de dejación, de no dejarlo crecer de una manera correcta, porque es que no se trata de maltratar, yo siempre lo he dicho, se trata de que muchas veces se pongan y se propongan los límites. Habrá pedagogía, la pedagogía de la persuasión o de la negociación. En algún caso tocará la persuasión directa con un poquitico de fuerza, porque en ocasiones pues el carácter indómito toca a veces una intervención como algo extraordinario. Lo quiero decir aquí para que no digan, oiga, vea que el padre Juan está diciendo que le demos palo a los muchachos, ¿no? Pues palo no, pero cuando sea necesaria una corrección un poquitico más fuera de lo común también habría que hacerlo, ¿no? Entonces dice, no enfadarte con él, ya es una falta. Digo, entonces luego ante todo hay que evitar el odio, o sea, no que no te enfades, no que no digas nada, no que no propongas corregir, pero hay que evitar el odio. Entonces hay que arrojar la viga del ojo, dice Agustín, hay que arrojar la viga del ojo, o sea, el odio. El odio es lo que no te permite ni amar al otro, ni dejarte amar del otro, porque el corazón está embotado. Dice el Señor alguna vez, tienen el corazón embotado, ¿no? Dice, una cosa, que fíjense que él sigue ahondando en los ejemplos. Él dice, una cosa es que uno airado se exceda en alguna palabra. Ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos, que borra después con el arrepentimiento, hombre, sí que embarrada. Y otra, el mantener insidias guardadas en el corazón. O sea, esas cosas que a toda hora estás recordando, a toda hora estás repitiendo lo mismo, a toda hora estás retomando el pasado. Sí, las cosas pasaron, ya pasaron, tristes, dolorosas, vergonzosas, lo que tú quieras, ya pasaron. Pero bueno, no nos podemos quedar ahí. Por último, cosa muy distinta son las palabras de la Escritura, de que comienza Agustín a tratar la Escritura. Dice, mi ojo está turbio a causa de la ira. Y fíjense qué expresión tan fuerte. Mi ojo interior, está hablando del ojo interior, mi ojo. Eso que me permite ver, eso que me permite ser ecuánime, eso que me permite visualizar con cierta seguridad y objetividad las cosas. Entonces, mi ojo está turbio a causa de la ira. O sea, no veo bien porque estoy enojado. Son una de las cosas importantes de ir sabiendo acatar, ¿no? De lo otro, en cambio, ¿qué se ha dicho? Quien odia a su hermano, ¿qué se ha dicho? Quien odia a su hermano es un homicida. Claro, porque ya lo tiene muerto, ya lo asesinó en su intención y en su deseo del corazón. Dice, grande es la diferencia entre el ojo turbio,
que no ve bien a causa de la ira, y el apagado. Hay turbulencia, hay un poco de opacidad, pero no está apagado, ¿no? Hay diferencia entre eso, entre el ojo turbio y el ojo apagado. Dice, la paja enturbia, ¿no? La viga apaga. La paja enturbia, la paja molesta y no permite ver bien. Eso es una ira. Y tenemos que controlarlas, se nos dice frecuentemente, ¿no? Dice, persuadámonos pues en primer lugar de esa diferencia para que podamos realizar bien y cumplir lo que se nos ha aconsejado hoy. O sea, tengamos bien clara la diferencia entre la ira y el odio. La ira es la paja, el odio es la viga, ¿no? Dice Agustín, evitar ante todo el odio. Evitar ante todo el odio. Pues solo entonces, cuando en tu ojo no hay viga alguna, ves con claridad cualquier cosa que exista en el ojo del hermano y te sientes incómodo hasta no arrojar de él lo que ves que le daña. Cosa tan maravillosa, una cosa hermosa, ¿no? Una cosa hermosa. La luz que hay en ti no te permite descuidar la luz de tu hermano. Pues si le odias, le deseas corregir, ¿cómo corriges la luz tú que la has perdido? ¿Cómo vas a hacer luz si tú eres tiniebla? Pues esto lo ha dicho también claramente la Escritura misma. Allí donde está escrito, quien odia a su hermano, y lo repite por segunda vez ahora Agustín, quien odia a su hermano es un homicida. O sea, quien odia, dice, a su hermano, está aún en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no desea la vida del hermano, sino que desea la muerte. Y cuántas veces, con el corazón ofuscado y entenebrecido por el odio, ya tenemos muertas a las personas, y más que ellas, muerto nuestro corazón y nuestra capacidad de sentir, de amar, de perdonar, ¿no? Fíjense ustedes, continúa Agustín, el odio se identifica con las tinieblas. O sea, no puede suceder que quien odia a otro no se dañe a sí mismo antes. Lo decíamos hace un momento. No puede no ser que cuando odias no te dañes, no te destruyas, no te disminuyas. Esto pasa cuando hay odio y cuando hay unas rabias esas encarnizadas en el corazón, esos odios en el corazón. Estos días lo hemos dicho en algunas reflexiones en el curso de sacramentos y en otros escenarios homiléticos. Hemos dicho eso, cuántas veces somos ese mal olor, porque nuestro odio, nuestro odio no nos permite ver con claridad. Fíjese que el odio se identifica con las tinieblas. Es una cosa interesantísima. El odio te deja en la oscuridad. No puede suceder que quien odia a otro no se dañe más a sí mismo. Y vuelve otra vez y lo repite Agustín. Ojo con odiar porque te dañas, te conviertes en un mal olor para ti mismo porque te haces daño y en un mal olor para los que están a tu lado. En efecto, intenta dañarle a él exteriormente, pero se asola en su interior. En su interior está ya incomodado, ya está disturbado y ya está maltratado y ya está incapacitado. Dice, cuánto nuestro espíritu es superior a nuestro cuerpo, tanto más debemos mirar por él para que no sufra daño. O sea, para que no deterioremos el espíritu, que son el deseo, las ganas de vivir, la significación de la vida. Dice, daña a su espíritu quien odia a otro.
O sea, se daña a sí mismo, deteriora su espíritu, lo deteriora, lo perjudica, lo convierte en algo indeseable, quien odia a su hermano. ¿Y qué va a hacer al que odia? ¿Qué va a hacerle? ¿Le quita dinero? ¿Acaso también la fe? Interesante. ¿Lesiona su fama? ¿Acaso también su conciencia? O sea, cualquier daño es exterior. Es interesante, cualquier daño es exterior. Considera ahora el daño que se hace a sí mismo. Tú puedes hacer cosas que aparentemente perjudican a otro, pero que se está muriendo, el que se está muriendo eres tú, que tiene el corazón dañado. Considera ahora el daño que se hace a sí mismo. Quien odia a otro en su interior es enemigo de sí mismo. Yo creo que aquí tenemos que guardar esa sentencia. Quien odia a otro en su interior es enemigo de sí mismo. Mas como no es consciente del mal que se hace, se ensaña contra la persona a la que odia, viviendo tanto más peligrosamente cuanto menos advierte que el mal que se hace, pues con su crueldad perdió hasta la sensibilidad. Miren qué interesante. En ese empecinamiento por hacerle daño al otro, va perdiendo la sensibilidad, no le importa, no le interesa nada. Eso le pasa a muchas personas. Te ensañaste contra tu enemigo, con tu crueldad él quedó desnudo, pero tú te has vuelto un malvado. Grande es la diferencia entre una persona desnuda y una malvada. Él perdió el dinero, quedó desnudo. Tú la inocencia. Investiga quién sufrió mayor daño en esto. Él perdió una cosa perecedera, algo que se quiere o no se tiene. Tú te has puesto a punto de perecer, de morir, y de morir en la parte esencial de la vida, que es el espíritu que da vida, en la motivación, en el deseo, en las ganas de vivir. Por tanto, dice Agustín, debemos corregir con amor, no deseando dañar, sino buscando la enmienda. Bien, debemos corregir con amor, no deseando dañar, sino buscando la enmienda. Mire, esto es una cosa muy importante. Muchas de las correcciones y muchas de las cosas que se hacen con rabia, con enojo, se hacen con ganas de que el otro sufra, de que el otro le vaya mal, de que el otro quede en ridículo, que el otro quede en evidencia, que el otro se sienta mal. Entonces el que lo hace así, buscando dañar al otro, primero se daña a sí mismo. Delante de Dios no tiene absolutamente ningún mérito porque él no ha corregido. El que corrige amando, pues busca la enmienda. Y hoy lo decía Agustín en la semilla que pasamos. Hay cosas que tienen que quedar en el ambiente de nosotros, que luego lo vamos a ver en el comentario de Agustín. Dice, si somos así, cumplimos con exactitud lo que hoy se nos ha aconsejado. Si tu hermano peca contra ti, corrígele a solas. ¿Por qué le corriges? Porque te duele el que haya pecado contra ti. Te duele que pecó contra ti. O sea, en ningún modo. Si lo haces por amor a ti mismo, nada haces, fíjense. Si haces lo que haces con la persona que vas a corregir por amor a ti mismo, no lo haces nada bien. Si lo haces por amor hacia él, tu acción es óptima. Lo hago porque lo amo. Si lo haces por amor hacia él, lo habrás salvado. Advierte además en el mismo texto que amor ha de impulsar tu acción. ¿Cuál es el amor que debe moverme la acción de la corrección del otro? Si el amor a ti mismo o el amor al hermano. Si te escucha, dices, has ganado a tu hermano. Hazlo pues por él para ganarlo a él.
Fíjense qué bellas palabras. Hazlo por tu hermano para ganar a tu hermano. Si con tu acción lo ganas, en el caso de no haber actuado tú, habría perecido. Entonces, conténtate porque el otro va a vivir, va a hacerle de vuelta la vida por eso que tú haces con él al corregirlo a él a solas, a solas. Y continúa preguntando Agustín, ¿cuál es la razón por la que la mayor parte de los hombres desprecian estos pecados y dicen, ¿qué he hecho de extraordinario? He pecado contra un hombre. No lo desprecies. No lo desprecies. Has pecado contra un hombre. ¿Quieres saber qué pecando contra un hombre ha perecido? Si aquel contra quien pecaste te hubiera corregido a solas y lo hubieras escuchado, te hubiera recuperado. O sea, si hubieras hecho las cosas de una manera diferente. ¿Qué quiere decir? Te habría recuperado, sino que habrías perecido si no te hubiera recuperado. O sea, el amor al otro hacia mí, que me corrigió a solas y que habló conmigo, me ayudó. Ahora, que nadie pues desprecie el pecado contra el hermano. En efecto, dice en cierto lugar el apóstol, va citando San Pablo, así los que pecan contra los hermanos y golpean su débil conciencia, pecan contra Cristo. O sea, cuando hacemos lo que hacemos al otro para ayudarlo, lo hacemos por el bien del otro, no por la vanagloria propia. Precisamente porque todos nos hemos convertido en miembros de Cristo. Cuando estoy con el hermano es un miembro, o sea, es Cristo mismo que está gangrenado y dolido en uno de sus miembros. ¿Cómo no pecas contra Cristo si contra un miembro de Cristo? Si pecas contra un miembro de Cristo. Fíjense cómo termina esto. ¿Cómo no pecas contra Cristo si pecas contra un miembro de Cristo? O sea, pecas contra ti mismo porque tú eres parte de ese cuerpo, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Hoy el Señor, fíjense cómo nos va proponiendo en esta semilla agustiniana, este camino de la corrección fraterna y los elementos que nos está poniendo para asegurarnos de que impulsemos nuestro corazón siempre a la corrección amorosa que levanta, que devuelve la vida. Estaremos meditando todavía sobre este aspecto durante los próximos días. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.